presencia del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a ofrecer la Santa Misa de hoy en rogación a la Santísima Trinidad, a Jesucristo bajo la advocación del Santo Cristo de Esquipulas en acción de gracia, a Jesucristo bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús en rogación, también por las intenciones de Giselle Montero, de Nidia Sánchez y de Ana Rodríguez, al Espíritu Santo en acción de gracias, en honor de María Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, en rogación por todos los enfermos, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, en rogación por la situación que estamos viviendo. También en rogación a Santa Teresita del Niño Jesús, a la Beata Sor María Romero, a Monseñor Escrivá de Balaguer, al Padre Pío de Pietrelcina y a San Francisco de Asís. Pedimos por la salud de Brian Rodríguez Madrigal, de Daniela Arias, de Sofía Rodríguez Mata. Pedimos por los enfermos de nuestra comunidad parroquial, por los enfermos de nuestros hogares, de nuestras familias. Pedimos al Señor por los enfermos que conocemos, los que están hospitalizados, los que están llevando adelante también un proceso de recuperación. Damos gracias al Señor hoy por los cumpleañeros. Los vamos a decir ahora y al final los recordamos también. Isaí Jara Zárate, que cumple 18 años, Rodolfo y Dilana Frer, Eliana María Rojas Frer, que cumple 4 añitos, Josué Salas López, William López, Isaac Rodríguez Carballo, que cumple 13 años, y en el aniversario de bodas de don José Luis González y doña Judith Valverde. Recordamos a nuestros hermanos difuntos: Luis Gerardo Muñoz Gómez, Seth Chavarría Vargas, Mario Aguilar Vargas, Alfredo Robles Mesa en el novenario, Jorge Luis Chávez Jiménez, Aide Ruiz, Rafael Humberto Pérez Sánchez, David Alonso Rodríguez, Olga Marta Zárate León, Moisés Ramírez Campos, Yolanda Segura Solís, Consuelo Chacón Sánchez, Irma Segura Solís en el 7º aniversario, José Miguel Espinosa Esquivel en el novenario, Adela Sancho Rodríguez en el 3er mes, Vilma María Artavia Sánchez, Israel Rodríguez, Ana María Sánchez Chávez en el 1er aniversario, Alan Vargas Rodríguez, Socorro Montero, Antonio Joaquín de Abreu, Amado Mora, Romelia Araya Herrera, Samay Rodríguez, Juanita Araya Herrera, Ricardo Romero Rodríguez, Faustino Paniagua, Matilde Pose, César Feoli, Jairo Cruz Sancho, Miguel Ángel López Arrieta, Víctor Manuel Sánchez Campos, Olga Cecilia Ulate Soto, Alicia y Danilo Zárate, Victoria Hernández Espinosa, Norma Chávez Mora, Rafael Esquivel Sancho, Guillermo Sancho Aguilar, María del Carmen Hernández Sancho, Danilo Carballo Ulate, Ana María Segura Ortega, Stephanie Quiroz Varela, Pancracio Ramírez Bogantes, José Francisco Solís Azofeifa en el 4º mes, Rosa Vargas Zumbado, Emilio Vargas León, Leticia Monje Barrantes, Rómulo Torres Guillén, María del Milagro Segura Sáenz. Difuntos de las familias Picado Arguedas, Murillo Montero, Vargas, Montero Chavarría, Méndez Guillén, Quiroz Méndez, Segura Sáenz, González Carvajal, Valverde Esquivel, y por todas las almas del purgatorio. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Amén. Nos ha pedido el señor arzobispo celebrar aquí en las parroquias de San José y de Heredia misa en tiempo de pandemia, es decir,
no es la misa con las lecturas propias del domingo, sino que hoy vamos a hacer este paréntesis y celebramos en domingo misa con esta intención, pidiéndole al Señor, suplicándole al Señor como comunidad que nos ayude a superar esta situación que estamos viviendo. Las oraciones, las lecturas, las peticiones van por esa línea. Lo hacemos aquí en la parroquia de Barba de Heredia y lo hacemos también en las otras, lo estarán haciendo los sacerdotes en las otras parroquias, con un esquema específico, suplicándole al Señor por esta situación que estamos viviendo todos. Vamos a prepararnos a celebrar la Santa Misa invocando al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora nos preparamos en un momento de silencio, reconociendo humildemente que somos pecadores, reconociendo que Dios conoce nuestra historia, que conoce nuestra vida, que conoce nuestras intenciones, que conoce nuestras luchas, que conoce nuestras miserias y también nuestros deseos de conversión. En un momento de silencio, pidamos perdón. Y ahora decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de las Lamentaciones. He perdido la paz, me he olvidado de la dicha. Me dije, ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello, estoy desolado.
Hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré. Que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia, se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad, me digo, mi lote es el Señor, por eso esperaré en Él. El Señor es bueno para quien espera en Él, para quien lo busca, es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor Israel, escucha mi voz, tú que sientas sobre querubines resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salves. Señor Dios del universo, ¿hasta cuándo estarás airado? Mientras tu pueblo te suplica, le diste a beber de llanto. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos, nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas golpeaban contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie
increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasado 27 de marzo, el Papa Francisco comentaba este evangelio y nos decía lo siguiente: al igual que a los discípulos del evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Inesperada porque hace un año ninguno de nosotros estaba pensando que íbamos a vivir esto ni por asomo, pues ni siquiera la imaginación nos daba de que íbamos un día a andar todos para ir a comprar pan con una mascarilla o una careta plástica. A nadie se le ocurrió esto. Por eso el Papa decía, nos sorprendió, al igual que los discípulos en el lago de Galilea, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Y de un pronto a otro nos encontramos todos en una misma barca, frágiles y desorientados. Por lo tanto, es fácil identificarnos con esta historia del Evangelio. Es aquí, queridos hermanos, donde yo creo que tenemos que empezar a entender cómo nosotros podemos identificarnos muy bien con la palabra de Dios. Qué importante cuando yo veo en la palabra de Dios mi vida, cuando mi vida la puedo enfocar en la palabra de Dios, cuando yo siento que mi vida es parte de esta historia de la salvación. Por eso el Papa lo anotaba, qué fácil es identificarnos hoy, no solamente dos personas, sino los creyentes, los que participamos de la misa. Qué fácil es identificarnos con esta historia. Y luego añade, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Es en este punto donde yo siento una gran preocupación por la fe de la gente. Me identifico en aquellos apóstoles que sienten la ruina en su vida, que sienten el final de su vida. Y también en aquellas personas que están cuestionando el silencio de Dios. Y así lo pone el Papa. Qué difícil entender esa actitud de Jesús. Aquellos con aquella sensación de muerte. Y Él dice la lectura, Él estaba, y a mí me impresiona y me impacta, queridos hermanos, esa palabra. Él estaba en la barca, Él estaba en la historia de esos discípulos. Dios se mueve en todos los tiempos verbales. Él estaba, Él está y Él estará siempre con nosotros. Él estaba, pero estaba dormido. La traducción dice sobre un cabezal, es un puñito ahí de almohadoncitos donde reposaba su cabeza. Él estaba dormido. Por un lado tenemos la identificación con aquellos apóstoles que sienten que van a morir. Y en la misma barca, en esa misma historia, está Dios. Está Dios y está dormido. Qué difícil entender esto. Qué difícil entender ese silencio de Dios. Qué difícil entender esta actitud de Dios. ¿Será que no nos quiere? ¿Será que no le importamos? ¿Será que no se preocupa de nosotros? ¿Será que no existe? ¿Será que ya no tiene poder? Qué montón de preguntas podemos hacernos. Y el Papa las responde. ¿En qué consiste, dice el Papa, en qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza
de Jesús. Y yo pensaba un poquitito ahí al respecto en esa pregunta que nos dejaba el Papa ese día. ¿En qué consiste esa falta de fe que se contrapone evidentemente a esa confianza de Jesús? Entonces yo reflexionaba y pensaba, bueno, es que Dios sabe lo que va a hacer. Es que Dios sabe lo que sigue, yo no. Mi pensamiento, si mi fe es inmadura, mi pensamiento es trágico y me dejo envolver por el miedo, por el temor, por la desconfianza. Y entonces el único pensamiento que existe es el de la muerte, es el del sufrimiento, es el de la desgracia. En cambio, Dios sabe lo que va a pasar. Nosotros no. Tenemos la evidencia de algo malo, pero Dios sabe lo que sigue. Esto se llama confianza, y yo creo que estos son tiempos para mejorar en estos términos que nosotros decimos, sí, yo confío en el Señor. Es el tiempo de la práctica. Todo lo que usted sabe, todo lo que usted reza, todo lo que usted cree, ese es el tiempo para ponerlo en práctica. Pasamos muchos años aprendiendo y pasamos muchos años diciendo estas cosas y pasamos mucho tiempo hablando de esto. Es el tiempo de poner en práctica eso que creo, eso que rezo y eso en que confío. Es el momento de la práctica. Dice la lectura que ellos, lo dice el Papa, ellos no habían dejado de creer en Jesús como nosotros. Yo espero que en este tiempo, en estos meses y en lo que sigue, no dejemos de creer en Jesús. De hecho, dice el Papa, lo invocaron como nosotros lo invocamos hoy y ayer y lo haremos mañana. ¿A quién iremos? Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Por eso lo invocamos. Ellos llegaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y el Papa queda reflexionando en esa expresión, no te importa. Es una frase, dice el Papa, que lastima y desata tormentas en el corazón. Esto es del Papa Francisco. Esta frase, esta expresión, no te importa, este reclamo es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. Y si yo llevo esta frase, para entenderla mejor, a nuestros ambientes familiares, no te importa, podrá decirle el cónyuge a su pareja, no te importa que esté mal, no te importa que esté aquí batallando con los hijos sola, no te importa que me haya quedado sin trabajo, no te importa que esté enfermo, no te importa que hoy amanecí desmotivado, porque queridos hermanos, no se trata de amanecer todos los días súper bien. Vamos a tener días muy difíciles. Y a veces en la casa pareciera que no nos permiten esto. No me permiten tener un bajonazo emocional. No les importa que yo también tengo un corazón humano y que soy un ser humano y que también esta persona que lucha, que se levanta, que trabaja, que anima, que dice, que habla, también tiene la posibilidad de un día derrumbarse. No te importa que hoy esté mal. Esa es una frase, como dice el Papa, es una frase que lastima y que desata tormentas en el corazón. Bueno, pues ahora viene aquí la parte interesante de toda esta historia, ¿verdad? Es aquí donde irrumpe Dios, donde Dios se manifiesta. Pero ¿cuánto duró esa tormenta? ¿Cuánto duró esa angustia? Podría haber durado 3 minutos, queridos hermanos, pero 3 minutos a veces se hacen como de 3 años, de 3 horas, de 3 meses, de 3 días. Ese es el tiempo de Dios. Dice que Jesús, la actitud, me encanta esos gestos tan concretos del Señor. Dice, Jesús se puso en pie, increpó al viento, es como un exorcismo lo que hizo Jesús en la naturaleza. Increpó al viento
y le dijo al mar, silencio, silencio, enmudece. Son palabras muy fuertes, silencio. Increpó al viento y al mar lo mandó a callar. Silencio, enmudece. ¿Y cuál es el resultado posterior? Y vino una gran calma. Después de pasar una gran opresión, la tormenta, podríamos utilizar un término que se ajuste todavía más, no es simplemente una tormenta, es una gran tristeza lo que ellos estaban viviendo. Y pasan de esa gran tristeza a una gran calma, a una gran paz, a una gran paz. Pero para pasar ahí hay que llegar hasta Dios, para que Dios increpe, para que Dios exorcice, para que Dios haga enmudecer esto que está quitando la barca. Y esa barca somos todos nosotros. Somos nosotros, en nuestra vida, en la familia, en la iglesia, en la sociedad y en este caso, queridos hermanos, el mundo entero. Inmediatamente dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Cuando sale el miedo, se esconde la fe. Y el miedo, lo decía un día de estos, creo en la hora santa, hay muchas formas de experimentar el temor, el miedo. Y entonces les dice, aún no tienen fe, son pequeños de fe, hombres con una fe pequeña, les dice Jesús. Personas con una fe inmadura. Decía un cardenal en una reflexión hace un tiempo atrás, que estamos viviendo hoy un tiempo de fe, un tiempo de una gran fe. Y bueno, ahora vamos a ver qué respuesta le damos a esto que estamos pasando. Y es ahí donde nos sorprendió esta tormenta con una fe inmadura, con una fe que se llena de agua, como la barca que se hunde, que se llena de miedo. Y empezamos a desesperarnos y empezamos a decirle a Dios que no le importamos. No te importa, Señor, que perezcamos. No te importa, Señor, esta gente que se ha quedado sin trabajo. No te importa, Señor, esas familias que dependen de la caridad para tener alimentos. No te importa, Señor, que en esta situación hay una persona con esta cuestión o con esto otro. Podríamos decirle todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo. Yo no sé si podríamos en esta barca atormentada, sufrida, poder dormir como lo hace Jesús, que confía en su Padre, que sabe lo que va a hacer, que sabe lo que va a suceder. Bueno, dice el Papa, esta palabra de Jesús nos interpela a todos. Nos sentíamos fuertes y capaces de todo, soberbios, la humanidad soberbia, que había planificado, que tenía un programa, que tenía planes. Y entonces dice el Papa, absorbidos por lo material, nos sentíamos capaces de todo. No nos hemos detenido ante las llamadas de Dios, hemos ignorado al Señor. Le hemos dado la espalda a Dios. Continuamos imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. En un mundo enfermo, nosotros no hemos valorado la encíclica del Papa, esa encíclica que habla sobre la ecología. Pensamos que la ecología es simplemente separar cositas. Y nosotros estamos llenando este mundo de enfermedad. Estamos matando este mundo. Somos nosotros los que compramos lo que no necesitamos, los que botamos a los ríos, los que llenamos el basurero de cosas que no se van a podrir de un día para otro. Nosotros estamos pretendiendo imperturbables vivir bien en un mundo enfermo. Así lo dice el Papa. Esa es la soberbia del ser humano. Yo no sé qué es más trágico en esta pandemia. Dice el Papa que
descubrió al ser humano, lo descubrió, puso al desnudo al ser humano. ¿Qué es lo más malo? Esta pandemia, este virus, o todo lo que nosotros hemos hecho en este mundo, que vivimos pensando que nunca se va a agotar las fuentes naturales, que no valoramos el agua que tenemos, que desperdiciamos y botamos la comida, que vivimos ensuciando todo de una manera irresponsable. Queremos vivir bien, dice el Papa, en un mundo enfermo. Este tiempo, dice el Papa Francisco, no es el momento del juicio de Dios a la humanidad, sino de nuestro juicio. Es el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia Dios. Y es ante todo una llamada a la fe. Yo creo que hoy nos tenemos que centrar en eso. Es una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Dios existe como ir hacia Él y confiar en Él. Vean cómo el Papa nos aclara. Es una llamada a la fe, que no es tanto creer que Dios existe, perfecto, sino saber ir hacia Él y confiar en Él. Agradezco el ejemplo y el testimonio de fe de tantas personas que saben ponerse de rodillas y alzar sus manos hacia el Señor, no como los apóstoles desesperados, sino como aquella gente que sabe confiar su vida y lo que está pasando al Señor y encontrar ahí la paz que necesita para seguir adelante, a pesar de que le duela el cuerpo, a pesar de estar tomando pastillas, a pesar de que no alcanza el dinero, a pesar de que estamos sin trabajo, a pesar de que nos están prohibiendo, a pesar de... no desespera, porque sabe que su fe es creer y confiar en el Señor. Él estaba en la barca, con Jesús a bordo, continúa el Papa, no se naufraga. Tenemos un ancla, un timón y una esperanza, y esa es la cruz de Cristo. En su cruz hemos sido salvados, resucitados y sanados. Dice el profeta, Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. A Él le importamos, continúa el Papa, a Él le importamos más que a nadie. Estamos ahora en mares agitados y por eso te suplicamos, despierta, Señor. Y luego el Papa habla de dos elementos que es lo que hemos estado viendo estos días. La oración. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso del personal de salud, de seguridad, de transportistas, de educadores, los distribuidores de alimentos, mucha gente más, de las mismas familias que infunden esperanza y valentía. Estas son nuestras armas vencedoras, la oración y la ayuda que nos brindamos todos, especialmente aquellos que están tratando de que esto no sea más difícil. Fe y una ayuda responsable. Jesús trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Y en medio del aislamiento, donde estamos sufriendo la falta de afectos y de encuentros fraternos, escuchamos, dice el Papa una vez más, el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. Terminaba el Papa con una oración muy linda. Me gustaría, dice el Papa, ese día de marzo, me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, estrella del mar tempestuoso. Esta semana celebramos a la Virgen del Carmen, que los pescadores llaman la estrella del mar. Y dice el Papa, Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela a los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandonas a merced de la tormenta. Nosotros
Descargamos en ti nuestro agobio, porque tú nos cuidas. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a realizar la oración de los fieles. La fe nos enseña que todo contribuye para el bien de aquellos a quienes Dios ama. Con esta certeza en el alma, presentemos al Señor nuestras necesidades y las de todos los hombres. Con esta misma fe supliquemos diciendo: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por el Papa Francisco y por todos los obispos del mundo, para que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras dirigen a la Iglesia durante esta pandemia, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los gobernantes de las naciones, para que Dios les dé la gracia de trabajar unidos durante esta pandemia, para promover la justicia y el cuidado especial de los pobres y vulnerables, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos los que trabajan en servicios esenciales, para que Dios proteja su salud mientras se ponen en riesgo continuamente al servicio de los demás, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por aquellos más vulnerables al coronavirus, para que Dios los proteja de la enfermedad y los cubra con la tranquilidad de saber que son amados sin medida, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los enfermos, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en cuerpo, mente y espíritu, y estar rodeados del amor y el apoyo de los demás, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos los fieles, para que se sientan inspirados por el ejemplo de Cristo, de ser agentes de amor y servicio a los más necesitados durante esta pandemia, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los científicos y todos los que trabajan en poner fin a la pandemia del coronavirus, para que Dios les otorgue conocimiento y sabiduría, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos nosotros, para que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y de percibirlo como nuestro compañero constante en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tu amor, Señor, no tiene fin. Concédenos a nosotros y a todos los hombres el poder experimentar con gozo que tu misericordia es más grande que nuestras pruebas y dificultades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando el Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su
El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su misa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su misa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro, y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Todos nos hacemos falta, todos. Nos hace falta ver a la familia, nos hace falta ver a los amigos, nos hace falta ver a los demás, a los compañeros de trabajo, de estudio. Ciertamente nos contactamos por los medios existentes, pero nos hace falta el contacto físico. Queridos hermanos, nos hace falta estar en misa, venir a la iglesia, recibir a Jesús. Todas estas carencias espirituales y afectivas las vamos a poner aquí en este altar. A cada uno de ustedes que nos acompaña en esta misa, aquí están en este altar. Sus temores, sus alegrías, sus preocupaciones y también sus esperanzas. Aquí, en este pan y en este vino, está nuestra vida. Y así como el Señor puede transformar estos dones en su cuerpo y en su sangre, pues también que transforme nuestra existencia, nuestra vida en este tiempo de pandemia. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado. El Señor está con nosotros, como estaba en aquella barquita. Por eso este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios del Monte Carmelo, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Rafael, al obispo auxiliar Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos vamos a dar todos un saludo de paz. Usted está en su casa, pues aproveche a abrazar y darle la paz a toda su familia. La paz esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre
hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la enfermedad, porque eres, Señor, el camino, tú la vida, tú la paz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera invitarles, el jueves 16 de julio celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen. Entonces lo vamos a hacer a las 6 de la tarde con la hora santa. Y en la hora santa vamos a aprovechar a rezar el rosario en honor a la Santísima Virgen María por sus intenciones y sus necesidades y también para acogernos. Ella es una madre y como todos tenemos una mamá, tuvimos una mamá, sabemos lo que significamos nosotros sus hijos en el corazón de nuestras madres. Bueno, tenemos una madre en el cielo, también nos protege. Vamos a rezar el 16 a las 6 de la tarde, con la exposición del Santísimo Sacramento, el Santo Rosario, el jueves 16. De nuevo nos encontraríamos el domingo 19 a las 11 de la mañana. Vamos a procurar pues que todo salga bien. Montar estas cuestiones tiene su logística de la que no estábamos acostumbrados, pero ahí vamos poquito a poco. Queridos hermanos, recordarles que esta semana la oficina estará cerrada, pero si necesita alguna cuestioncita puede llamarnos o puede dejar el mensaje por el WhatsApp de la parroquia. Puede llamar de 8 de la mañana a 12 mediodía. Está cerrada para que la gente no salga de su casa, que no tenga necesidad de salir de su casa esta semana. Puede llamarnos y preguntar alguna cuestión que tenga ahí que consultar. Entonces, la gente me ha dicho que si estoy atendiendo, bueno, con esta situación vamos a dar un tiempo, vamos a procurar un tiempo. Yo creo que habíamos empezado muy bien y nos sentíamos halagados y la humildad del tico, ¿verdad? Están hablando lindísimo de nosotros en el exterior y están diciendo cosas lindísimas. Ahora, ¿qué estarán diciendo ahora, verdad? Lo que somos realmente. Empezamos muy bien y luego nos llenamos de pereza, de desobediencia y se nos sale la irresponsabilidad y nos tiramos a la calle. Y ya claro, como salió un casito, 2 casitos, como si esto hubiera estado ya superado. Y ahora vemos las consecuencias. Igual nos pasa con la oración. Empezamos fuerte y rezamos y prendíamos la candelita y nos hacíamos por allá y buscábamos por aquí. Y de un pronto a otro empezamos a relajar y a dejar la oración personal y a dejar hasta inclusive la asistencia a la misa por estos medios. Y ahí vamos, ¿verdad? Y vean, queridos hermanos, esto es donde se nota la falta de perseverancia de nosotros los ticos. La falta de perseverancia y de responsabilidad. Pienso en una película del Titanic, cuando se está hundiendo el barco, salen los músicos y siguen, bueno, y sigamos cantando y sigamos tocando, ¿verdad? Y así hay muchos. Se está hundiendo el barquito y resulta que hay algunos que piensan que lo que tienen que hacer es la fiesta y el desorden. Entonces, yo por lo menos aquí yo veo que hay gente muy responsable, que hay personas que de verdad acatan las disposiciones y tenemos que hacerlo, tenemos que cuidarnos. Agradecer a quienes nos dan su colaboración monetaria, lo hacen con los depósitos del banco, muchísimas gracias. Yo he querido evitar gastos innecesarios, porque la verdad es que tenemos que hacerlo, solamente que se cayó un día, esto es un rayo, por si aquí caen rayos, y se nos quemó la parte de la cuestión de la alarma y de las cámaras de la iglesia. Entonces eso me desbalanceó el asunto. Yo les agradecería mucho de verdad la colaboración que nos dejan a todos aquellos que pueden hacerlo. De verdad, muchísimas gracias.
Bueno, pues muy bien, entonces vamos a terminar llamando y saludando a los cumpleañeros. Isaí Jara, Rodolfo, Dilana, Eliana María, que cumple 4 añitos, Josué, William, Isaac, que cumple 13 años, ahí rodeado de sus papás y de sus hermanos, y a José Luis y a Judith, que están de aniversario de bodas. Para ellos, bueno, pues en medio de todo esto, muchas bendiciones, la vida continúa, y en esos detalles pequeñitos de celebración familiar, pues que la pasen muy bien. Vamos a cantarle cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, les deseamos a ti. Cumpleaños, hermanos, cumpleaños feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan muy dichoso, que los cumplan feliz. Muchas felicidades. Vamos a terminar ya la Santa Misa con los ritos conclusivos. Oración sobre el pueblo. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia para que, libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz domingo para todos y que tengamos una muy buena semana. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues soy de vuestro consuelo el medio más poderoso, si nuestro amparo amoroso, Madre Dios del Carmen.